Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, el último programa, por lo menos de nuestro programa en el año, y la verdad que con toda una serie de acontecimientos que se convirtieron ya en una puja política muy concreta entre el poder de Javier Milei y cómo hace revalidar su poder en una acción, por ejemplo, como el tema de los DNU, el DNU que modifica 300 leyes y que quiere políticamente además que salga y que se apruebe, y el Congreso que está en esa puja. Pero más que nada, me parece que dentro de 2 días este DNU estaría aprobado si el Congreso no forma la comisión bicameral que lo suspenda. Yo veo de un sector del kirchnerismo, sobre todo, algún interés, pero sin duda no existe el mismo entusiasmo ni de parte de Juntos para el Cambio, ni del radicalismo, y mucho menos de la Libertad Avanza, el partido que conduce el presidente Milei. De todas maneras, el Congreso, en estas cosas es donde también, yo creo que la gente se queja también por estas cosas, y desde los medios de comunicación también tenemos que decirlo, esta es la parsimonia legislativa que no se autoconvocó. Ayer hablaban de que una autoconvocatoria era suficiente y no se autoconvocaron, están esperando, y Milei quiere obtener esta victoria política, porque sabe, además creo que sabe, que si le derogan este DNU, independientemente de que este DNU tiene algunas medidas que pueden ser discutibles o no democráticamente y otras que son aberrantes directamente, ¿no? La venta como la posibilidad de modificar la ley de tierra y que venga un comprador privado y compre media Patagonia, si quiere. No hay ningún tipo de problema. Es decir, estas cosas también hay que decirlas. Declarar que no se declare derecho esencial temas como la educación y demás, por lo cual un maestro no puede parar, no se puede manifestar. Todo es razonable, pero esto llevado al estilo Milei, llevado al extremo, ¿no? Y en esta puja, bueno, la verdad que debo admitir que el presidente Milei juega muy fuerte. Hoy estuvo ya en el medio de lo que es la disputa por aprobar o no el DNU, y que hay ya 12 presentaciones hoy de la CTA y de la CGT manifestándose en Plaza Lavalle, presentando un recurso de amparo para que actúe la justicia. Ya hay 12 pedidos en concreto, y paralelamente con este tema, que es urgente y que todavía el Congreso no se pudo reunir para frenarlo, paralelamente a esto, el propio Milei ya presentó hoy, para la convocatoria hasta el 31 de enero, el envío de 11 proyectos de ley con reformas políticas, económicas y administrativas, es decir, para las sesiones extraordinarias en la reforma del Estado. Uno de los proyectos es la Ley de Reforma de las Funciones del Estado, que es la que se conoció como Ley Ómnibus, y va a incluir distintos aspectos que empezaron a ser adelantados ahora por el Poder Ejecutivo. La boleta única de papel, la Ley de Impuestos e Ingresos Personales. Esto es un dibujo que dice Ley de Impuestos e Ingresos Personales, que en realidad reemplaza o vuelve a instaurar, digamos así, con otro nombre, el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia, que había sido consensuado y había sido uno de los últimos logros de Sergio Massa como ministro de Economía, se vuelve a instaurar. Es decir, que vuelven los límites, y mucha gente que ganaba hasta, no sé, 130.000 pesos o más, no me acuerdo cuánto era el límite, va a volver a pagar ganancias a partir de este pedido, que es distinto. No es el DNU que corre por un lado. Este es el pedido de análisis en las sesiones extraordinarias, y tiene que ver con reformas que recién escuchábamos. Son reformas, por ejemplo, de modificación del sistema electoral y sin representación de la mayoría.
modificación del sistema electoral y sin representación de la mayoría. Milei creo que se está viendo ganador dentro de 2 años y si gana, gana todo. No queda no tiene representación la minoría. Esto es así lo que le estoy diciendo. Deroga las PASO. Ese tema, bueno, la gente lo vota a 4 manos, ¿no? Claro. Pero en el medio también pone un cambio en la ley de partidos políticos, cambio en la representación electoral por el cual se van a poder elegir menos cantidad de diputados, es también un avance y una puja al Congreso de la Nación. Acá Milei dice, yo tengo minoría y el Congreso me condiciona. A ver si podés contra mí. Este es un tema clave de Milei. Lo digo en términos políticos también, ¿no? Bueno, él verá. Por eso, hoy en la convocatoria que hizo la CGT, Héctor Daer habló del tema del DNU y habló de lo que fue su actitud frente a esto y la necesidad de suspender este DNU ante la justicia, porque lo que no lo dicen, en definitiva, la CGT ni la CTA, es que no creen mucho que el Congreso pueda parar el DNU. Tienen 2 días nada más para hacerlo. Y un juez laboral hoy, Ignacio Ramonet, precisamente ante el pedido de la CGT, dijo que no iba a hacer lugar al pedido porque tiene que, para ver si se modifica o no, o se suspende o no el DNU, tiene que estar en vigencia. Si está en vigencia, olvídate, porque en el tiempo que dure estar en vigencia te mataron y después verá la justicia si lo deroga o no. Entonces Ramonet dijo, no es abrir un juicio, pero no está en vigencia. Entonces la CGT en ese caso, estratégicamente, más que el apoyo en el Congreso, aunque lo hace, busca la salida de la justicia para parar el DNU, y esto es lo que decía hoy Héctor Daer en la Plaza Lavalle. No hay que tener un poquito de... Compañero, es que lo que hay que hacer es voltear el DNU. El instrumento lo iremos generando y lo iremos haciendo. Pero lo que hay que hacer es voltear el DNU. En la política, en la justicia y en la calle. Más claro imposible. Ustedes saben que si entra en vigencia dentro de 2 días el DNU, después se verá si hay un amparo, después se verá cómo están las cosas. El ánimo no está para que caiga en la justicia y la Corte Suprema de Justicia tenga que decidir si suspende el DNU. La Corte le va a llevar la contra a Milei y va a favorecer de alguna manera a un sector del kirchnerismo que quiere que esto no se sostenga. Yo lo veo medio raro. Por eso también hay una disputa sindical en el sentido de la Secretaría dice, no, todavía parar no. Dicho sea de paso, todavía parar no, sino esperar la que dice la justicia. En el caso de que dice la justicia, hoy, ahora hubo incidentes, algunos botellazos, bueno, hubo una manifestación que no fue de la CGT, que fue de algunos sectores de izquierda, y también estuvo la CTA Autónoma y la otra CTA, acá nomás, en Corrientes, Uruguay, muy cerca de la radio, y en pleno Obelisco, donde el protocolo se cumplió de vuelta. Bullrich mandó a la policía y estamos en la misma que el otro día. Es decir, se junta gente, baja a la calle y viene la policía y te empuja. Sube a la vereda, no hay problema. Bajás, te empuja. Sube a la vereda, no hay problema. Y en medio detuvieron a 6 dirigentes, entre ellos un Martín Brunner, un dirigente de la CTA Autónoma. Bueno, como fuere, está manifestándose igual, pero para mí la puja del gobierno está ahí. Y sin duda el argumento válido, más que la inacción o, no sé, distracción o impotencia del Congreso para derogar este DNU, está el camino judicial que ya tiene varias, como dije, 12 presentaciones. En uno de los casos está la presentación, por ejemplo, que realizó el Observatorio del Derecho de la Ciudad contra el decreto de necesidad de urgencia. Esto fue un sector de vinculado a Claudio Lozano. Bueno, contra Milei por desviación de poder y abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, varios argumentos para esto. De todas maneras lo aceptó, en este caso hubo una buena, que fue que el juez Esteban Furnari de Capital aceptó el argumento, aunque no va al fondo de la cuestión, sino que acepta esa posibilidad. Sin embargo, el que presentó la CGT
como decíamos, con Ramonet, con el juez laboral Ramonet. Ramonet dijo, hasta que no esté en vigencia el DNU no podemos decir si es válido o no. Cosa que los sectores opositores no quieren, porque no quieren que entre en vigencia, porque esto se demora 2 meses y en 2 meses modificaron un montón de cosas que pidió Milei. Bueno, otras presentaciones como la de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que fue un decreto publicado consideró un incumplimiento con los principios republicanos de división de poderes y que es inconstitucional. Bueno, varios de estos amparos como decíamos, también lo que tiene que ver con la reforma del Estado y estas. Bueno, recién había una cosa que decían que era un poco parecía una burla, pero era dentro de la presentación de la reforma que han hecho en el periodo de sesiones extraordinarias, habilita a los vendedores de entradas truchas, de entradas en los estadios de fútbol a revender entradas. Un tipo que va a revender entradas en un estadio de fútbol no tiene pena, puede revender todo lo que quiera. Es el concepto de libertad. Que todos hagan cualquier cosa, después todo se normaliza. Es un poco, debe ser eso, porque no estoy tomando juicio de valor contra el presidente, estoy dando un hecho concreto de la realidad. Ya un segundo hacemos una presentación y ya volvemos con el entrevistado. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos con Trabajadores y Empresarios y por supuesto para estos temas constitucionales y para desasnarnos un poco a todos, tenemos en línea a David Duarte, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, que siempre nos ayuda en estas cuestiones constitucionales. David, ¿cómo te va? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto estar en tu espacio y con tu audiencia. Por supuesto, te agradezco muchísimo a vos la deferencia que tenés siempre. Bueno, se van agregando cosas, yo no te voy a volver loco, te quiero preguntar, vos me vas explicando un poquito, pero ahora se presentaron las leyes, el pedido de las sesiones extraordinarias con una profunda reforma del Estado que incluye cambios electorales en el sistema electoral y casi una reforma constitucional, ¿no? Pero vamos por parte. ¿A vos te parece que hay argumentos válidos? Ya se presentaron 12 recursos de amparo para derogar o para suspender el DNU, el super DNU presentado por el presidente Milei, o perfectamente podría ser aprobado, entrar en vigencia. Bueno, el tema es que si no hay una resolución inmediata, a partir del 29 entra en vigencia. Perfecto. Es decir, este periodo en que se publicó y llama la atención que sea de necesidad y de urgencia, pero parece que no hay tal porque no le pone fecha a partir de cuándo rige, con lo cual ahí se aplica el Código Civil y el Código Civil dice el 8º día y el 8º día sería el 29, viernes 29, con una cuestión que tiene que ver con que los tribunales entran en feria, con lo cual cualquier presentación que se haga siguiendo la línea del juez Ramonet, el juez que... Exacto, el que le presentó el recurso a la CGT hoy el amparo se lo presentó a la CGT. La Confederación General del Trabajo. Correcto. Presenta allí su amparo. Hay que leerlo detenidamente. Yo lo que leí por todos lados es que lo rechaza. Sí, efectivamente, rechaza la medida cautelar por prematura. Pero primero le da curso, porque acepta la competencia y advierte. Por un lado, le da el traslado que establece el trámite de normas cautelares contra el Estado, para que el Estado
se expida. Ese es el primer paso, con lo cual está escuchando lo que está planteando la persona. Por otro lado, está diciendo que cualquier medida que se pueda tomar es a partir de su vigencia. Y le dice a quien inicia esto, que es la CGT, que tiene que pedir habilitación de feria. Claro. ¿Para qué? Para que esa acción la continúe el juez de feria. ¿Y por qué la continúe? Porque acá, obviamente, los trámites va a ser vista fiscal y notificación al Estado Nacional para que responda, con lo cual ahí ya se va a sustanciar. Es decir, que trámite le dio. Pero no nos olvidemos, Sí. como bien dijiste vos en el segmento anterior, que ya un juez federal admitió una cautelar, y esa es la que previene, porque al ser acciones colectivas hay que tener en cuenta que es en representación de todos los potenciales afectados, ¿no? Es decir, siguiendo la línea del precedente Alavi, hay una acción colectiva, que esto lo permite precisamente la reforma del 94, del año 94, y que precisamente lo que habilita es la posibilidad de que haya una acción colectiva, con la advertencia de que si algún ciudadano quiere hacer una acción autónoma, pedir desagregarse y hacer su acción autónoma, como hizo Gil Domínguez. Es decir, Claro. este constitucionalista que hizo un pedido de declaración, o sea, una acción declarativa de inconstitucionalidad, fundada en el 322 Bien. del Código Procesal Civil y Comercial, acción declarativa de inconstitucionalidad, por dos temas. Es decir, por un lado, la afectación del ejercicio de los derechos, que se deriva de todo el contexto normativo y administrativo, que está afectado, porque hay un legítimo interés que tiene esta persona, porque al ser esta norma tan abarcativa de distintos temas, obviamente lo agravia. Y lo otro, la exigencia de una exteriorización, dice él, ¿no? De cuál sería la inminencia para hacer el dictado de esta norma, de lo cual no se desprende de su articulado. Déjame una cosita, Sí. decirle a la gente, el juez que había admitido la acción de amparo, pero por supuesto que sigue su curso como un amparo colectivo, es el juez Furnari de la Justicia del Foro Contencioso Administrativo. Correcto. Exacto. Ahora, también Gil Domínguez, como dijiste exactamente, presentó uno, y también presentó Jorge Rizzo, el ex presidente del Colegio sí. Público de la Ciudad de Buenos Que Aires. además sentó un precedente de legitimación para las acciones colectivas en su momento, Rizzo. Con lo cual el presidente Rizzo también sirve, ese precedente, para esta acción que ahora el propio Rizzo está planteando. Decime una cosa, ahora, Sí. vamos al caso. Si hay 2 días, el Congreso no se reunió, también hay que reunirse, bueno, formando una comisión, bueno, podrían haberse tomado más tiempo, pero qué sé yo. También Milei jugó muy bien digo en términos políticos para él, ¿no? Con el tiempo, apura mucho la jugada. Hay que nombrar 8 miembros de diputados y 8 miembros del Senado para la comisión bicameral. Y bueno, a nivel del Congreso no se puede parar el DNU. Pero después el curso sigue y después viene el amparo. Mientras tanto, la vigencia de ese DNU hasta que llegara un posible amparo, si es que llega, ¿me seguís? Genera una dificultad, genera un daño o eventual daño, o es fácilmente redimible. Las medidas que ya se tomaron con la vigencia del DNU vuelven atrás. ¿Cómo se produce eso? Bueno, vamos por parte. Acá el primer problema es que el decreto a partir del 29 entra en vigencia y Sí. genera efectos jurídicos. Esto es así. Claro, claro. Ahora, si hay un juez que declara la inconstitucionalidad con fundamento en lo que la propia Constitución dice Sí. respecto de esto, se lo tiene directamente como acto inexistente. Es decir, como que eso nunca existió, porque no puede dárselo por válido una norma de estas características.
El problema que acá sí se puede generar es el silencio que guarde el Congreso en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley de medidas cautelares, porque además no es un amparo, lo primero que hay que ver acá es cuál es la cautelar para suspender los efectos, y después el amparo se va a tratar esos derechos afectados o los agravios constitucionales que se planteen, pero ya sustanciando, esperando que responda la otra parte, es decir, y ver cuáles son el debate jurídico. ¿Se demore o no se demore? Primero, se vuelve atrás en eso, se vuelve atrás. El efecto jurídico tiene que, sí, se lo entiende como inexistente directamente. Lo mismo, el problema del Congreso y la demora, que también me genera la ley que procedimenta lo que la propia Constitución dice, de la intervención del Congreso, de una comisión bicameral, y que se debe expedir expresamente, y si lo hace tácitamente, dice la ley, entonces se lo tiene por aceptado. Eso es inconstitucional, porque del artículo 82 y todo el procedimiento del 76 en adelante, que es todo el procedimiento de la sanción de leyes, se exige que el Congreso se expida de manera clara, positiva, para no generar confusión. Y esto, el artículo 82 de la Constitución Nacional es bastante claro, con lo cual la ley que procedimenta esto, el procedimiento que fue sancionado por una ley, entiendo yo por realmente erróneo, es decir, pensar que iban a gobernar toda la vida, no entiendo muy bien. Primero, nunca debió haber existido este procedimiento, realmente es algo que avasalla toda la estructura constitucional. ¿Qué procedimiento? Perdón. Fundada en el principio republicano de división de poderes. ¿Qué procedimiento? De la aceptación o rechazo de los decretos de necesidad de urgencia en virtud de la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral. Perfecto. Es decir, bueno, porque hasta ahora, porque eso es otra pregunta que te quería hacer y qué opinión tenés vos. Un decreto de necesidad de urgencia, ¿en qué casos tiene que ser tratado por el Congreso o cómo debería ser tratado, o siempre pasa por el Congreso o hay casos siempre en que tiene que pasar por el Congreso? ¿Cuál es el problema? Sí. Nosotros en pandemia tuvimos cantidades industriales y la mayoría eran bastante justificados, porque hasta la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que en materia de salud, por ejemplo, cuando hay afectación, como es una pandemia, se puede afectar la libertad de tránsito, por ejemplo. Sí. Eso lo habilita hasta inclusive la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que estaba justificada esas medidas. Pero ¿qué pasó? El Congreso en realidad no actuó adecuadamente. Entonces guardó silencio frente a muchísimos decretos de necesidad de urgencia. Mira. Entonces se generó una práctica del DNU que ya lo conocemos, o sea, a ver, nosotros históricamente en nuestro país siempre estamos en situación de emergencia, no nos olvidemos normas de otras épocas, estoy hablando años 55, Sí. años 58, años 66, años 76, 89, bueno, hay decretos de Alfonsín también de necesidad de urgencia, como por ejemplo de evaluación de la convertibilidad del austral. Es decir, tenemos muchísimas normas. El tema es que ese procedimiento de la Comisión Bicameral, en su momento, de toda una estructura constitucional, era la idea de quitarle el carácter tan intervencionista del Poder Ejecutivo. Entonces, de esa manera se generaba derechos de los ciudadanos que no necesitaban de la democracia representativa, sino que estaban en cabeza de cada una de las personas. Por eso la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso entran en contradicción los principios de una democracia participativa, plural, con los principios de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando uno lee en el decreto, considerando el decreto, como en este proyecto de ley que ahora se elevó al Congreso,
que sienta los principios y bases para una posible estructura estatal diferente, donde las libertades privadas tengan mayor posibilidades de emprender, se contradice y se contrapone con la historia constitucional argentina. ¿Y por qué digo esto? Bien. Cuando cita esto y cita a Juan Bautista Alberdi, olvida que hay un siglo XX completo que tiene una evolución constitucional. Esa evolución constitucional que pasó por la Constitución del 49, que vino un golpe de Estado, vuelve la de 1853, se llama constituyente. En esa constituyente se incorporan los derechos sociales en la Constitución. Claro. Hubieron varios golpes de Estado después del 57. Llegamos a, inclusive el gobierno de Onganía introdujo modificaciones en esa Constitución. Sí. Pero esa evolución llega al año 94, donde se incorporan los tratados de derechos humanos, donde tiene una cosmovisión diferente. Claro. Si esta gestión, ¿no?, de 4 años que ya empezó, pretende incorporar estos principios rectores para el dictado de las normas que se pretenden dictar, tiene que convocar a constituyentes. No lo puede hacer teniendo una constitución donde incorporó los derechos sociales y donde se incorporaron los tratados internacionales. ¿Tiene que convocar a una convención constituyente para modificar cada vez que manda un proyecto? No, para tener justificación un proyecto de ley de esta característica que mandó, o para tener justificación de un del contenido del decreto, porque el problema del decreto tiene dos problemas. Uno, el formal. Está bien, es decir, está bien. No se puede Perfecto. mandar por decreto de necesidad de urgencia cuestiones de fondo, de derecho de fondo, que tiene una asignación concreta al Congreso de la Nación 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Bien. Es el Congreso de la Nación el único habilitado para reglamentar los derechos cuyo contenido están en la Constitución. Claro. El problema de este señor y todo lo que lo apoyan es que tienen una negación, ¿no? Freud lo llamaba mecanismo de renegación, ¿no? Es decir, es hasta freudiano el problema. Es decir, vos tenés algo delante y no lo ves. ¿Y por qué? Porque estás renegando o estás negando una realidad. Y la estás negando porque no te gusta. Si no le gustan los derechos sociales y no le gustan los derechos humanos, tiene que convocar a constituyente. No porque no le gusta, no lo ve, o le parece que es inútil, o le parece una aberración, como dijo de la justicia social, cuando esto está en el 75, inciso 19 de la Constitución, y está en todos los tratados internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. Decime, espérame. Este es el problema de contenido, digamos, constitucional que están afectados. Perfecto, No porque si fueran leyes, proyectos individualmente elevados, no habría ningún problema. Se tratan en el Congreso y listo. O no se tratan en democracia, no estamos en un sistema de dictadura. Está bien. Porque esto lo ha hecho Videla, lo ha hecho Pinochet, lo han hecho los dictadores, solamente gobiernan de esa manera. En democracia se dialoga, como decía Alfonsín, se trata de coincidir en el disenso. Pero decir, al margen de eso no tendría, por la profundidad de lo que pide, tendría que pasarse por una constituyente, y si no, proyectos más normales, digamos. Estos son proyectos... Un proyecto adecuado a la Constitución. Un proyecto que no está adecuado a la Constitución tiene, digamos, un problema en el contenido. Déjame ir a una cosa. Lo mismo pasaría, esto es el DNU 70, le decimos a la gente, que es el presentado y que está sometido a la justicia y analizado posiblemente por la Comisión Bicameral. Ahora hay un envío se llama, esto es nuevo, no te quiero complicar, se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Mirá vos. Le pone el título que Juan Bautista Alberdi le puso a su obra. Mira, claro, las bases. El título que lo que puso, es decir, está copiando el título del libro de Juan Bautista Alberdi, de una persona, decía, este personaje se quedó, había algunos que decían, te quedaste en el 45, bueno, este se quedó en 1853. Claro, cuando dice en esta ley de bases, él deroga las PASO,
cambios en la ley de partidos políticos, cambio en la representación electoral, participarían menos diputados de los que se elegirían menos diputados de los que hay ahora, según se evalúa. Modificar el sistema electoral y saltear que no haya representación de la mayoría. Todo ese tema del sistema electoral debería convocarse a una reforma de la Constitución, o es una exageración la que yo estoy planteando. Bueno, ahí lo que tenemos que despejar es cuáles son los temas que están regulados expresamente en la Constitución. Claro. Y lo que no estuviera, bueno, entonces, y están incorporados acá en este planteo que está haciendo esta persona, lo tendría que proponer como proyecto de ley. Claro, reglamentando el derecho, pero no puede crear nuevos derechos si no están previstos en la Constitución. Correcto. Perfecto. Tampoco puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Perfecto. No hay forma, es decir, por más emergencia que tengamos, los derechos constitucionales deben respetarse. Nosotros tenemos ¿cómo podría decir? Una evolución jurisprudencial en materia de emergencia. Desde el fallo Peralta, ¿no? Que fue un caso de los bonos, ¿no? En el cual obviamente eran ahorristas del Banco de Italia, que tenían obviamente sus depósitos, y se decidió que el Estado se hacía cargo, pero le iba a pagar con bonos. Si eso era constitucional, no era constitucional. Sí. Ahí se hizo una serie de requisitos y exigencias de legitimidad, de razonabilidad y principalmente de temporalidad. Claro. Vos no podés sacar una norma de emergencia con carácter definitivo. Es decir, una cosa que vos saques un decreto de necesidad de urgencia, como fue la pandemia, que es el mejor ejemplo, exacto, claro. Y mientras había índice de personas que se enfermaban y se morían, vos decías, ¿cómo podemos evitar la muerte? Entonces ahí hay un montón de... Pero una vez solucionado, pero una vez que se empieza a solucionar el tema... Transitorio. Cada vez transitorio, una vez que se empieza a solucionar el tema, eso empieza a despejarse el DNU. Claro. Esperamos una cosa, ¿es inconstitucional entonces? Sí, totalmente. Es inconstitucional. Totalmente por las dos cosas, por la cuestión formal, porque no se respeta lo que es exigible en todo decreto de necesidad de urgencia, que es la justificación de esa medida. No está justificada la necesidad, y el propio decreto lo vislumbra al decir cuándo empieza a correr el plazo de vigencia. Esperá, me van a matar en la producción, pero te pregunto esto, espérame. Pero te pregunto esto porque forma parte de esto, pero como lo explicaste tan bien, ahora tenés 2 minutos para resolver lo que yo te digo. ¿Qué es? La reforma laboral como tal. ¿Vos ves que hay un exceso en los cambios que se pide respecto del tema de indemnizaciones, respecto a la cuota sindical? Sí, porque no hay ninguna justificación en concreto, que es el principio de razonabilidad que había mencionado. Sí. La relación directa e inmediata de esa reforma laboral que propone y el objetivo, que es, en principio, salir de la crisis inflacionaria que tenemos. No hay una relación directa e inmediata. Menos aún, por ejemplo, que vos amplíes de 3 meses a 8 meses el periodo de prueba. ¿Qué relación? Porque eso tiene que ver con el principio de razonabilidad. La relación directa e inmediata de la decisión que vos tomás de incrementar 8 meses y qué impacto tiene eso para bajar la inflación. No, y además hay una cosa, vos estás tomando una medida de emergencia, la tenés que tomar por 3 meses porque dándole 8 meses ese periodo le estás generando... Está modificando una ley que dice que son 3 meses. Claro, está perfecto. ¿Se entiende? Es decir, vos lo ampliás, pero ¿cuál es la justificación de por qué lo ampliás? ¿Cuál es la razón que vos lo ampliás? ¿Qué impacto económico puede generar que vos amplíes a 8 meses? Claro, te puedo seguir nombrando, como por ejemplo eliminar las multas por las infracciones. A ver, como viste, la gente pasa en semáforo en rojo, entonces vamos a eliminar el semáforo en rojo porque viste, todo el mundo lo viola. Entonces, como todo el mundo viola los semáforos en rojo y nadie cumple, la norma no es efectiva. Como no es efectiva,
y no tiene eficacia en su resultado, entonces la eliminamos, ¿no? Así podemos eliminar también el femicidio, podemos eliminar el que mataría a otro, si total, bueno, si la gente sigue matando, entonces vamos a eliminar el delito de el que mataría a otro, porque si la gente sigue matando, entonces la norma no es eficaz. Sí, son todas cosas muy irracionales, David, que violan el principio de razonabilidad, que es una de las exigencias del dictado de una norma de emergencia. David, te agradezco mucho la participación, fuiste muy claro. Faltó la parte política, pero eso no me voy a poner a hablar con vos ahora porque tenemos que estar hasta pasado mañana y la gente en esta radio duerme también. No, la gente duerme en la radio. En un momento determinado, después de las 12 de la noche, se van a dormir, qué sé yo, ¿viste? Pero el tema político es un tema apasionante y ya lo vamos a volver a hablar dentro de poquito, ¿sabes? Cuando quieras. Te agradezco muchísimo la participación en el programa, David, gracias. Un abrazo grande. Bueno, chao. Hemos hablado con un especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, David Duarte, que estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y uno de los aspectos que estábamos hablando en la última parte de la entrevista con Duarte era el tema de la reforma laboral. La reforma laboral, bueno, me parece que ahí varias organizaciones sindicales confiaron en que, bueno, esto iba a venir, pero Milei viene con todo en el tema, Y hay varias cosas importantes, como por ejemplo la reducción de aportes y contribuciones de la reforma laboral. Las empresas contribuyen con el 16% de la jubilación, el 2% del PAMI, el 6% de la obra social, el 1,5% del Fondo Nacional de Empleo. Además, bueno, en los aportes de los trabajadores, la idea es reducir el costo de las empresas. Por eso parece que depende de Luis Caputo la última palabra, pero después la extensión del periodo de prueba. Como decíamos antes, se evalúa ampliarlo de 3 a 6 u 8 meses. La reducción de las indemnizaciones y la aplicación de un fondo de desempleo que es para un trabajo transitorio en la UOCRA y no una cosa que quede establecido, porque depende del aporte del trabajador y el trabajador cuando lo despiden se lleva su plata y no lo que tiene que lo que le paga el empleador. Y por supuesto también el tema de la suspensión de la ultraactividad. Bueno, como fuere, tenemos en línea
en este caso al coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? Luis Laugé, para Trabajadores y Empresarios. Hola, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Te dejó salir el médico? Yo también le decimos a la gente que estabas en el consultorio médico y ahí estábamos llamándote. Pero ya había salido hace un ratito, ¿no? Ya está todo bien. Ah, está todo bien. Bueno, lo importante es tener salud, sobre todo en esta época, a tener salud, porque si no, no vamos a hacer mucha mala sangre. Bueno, comentaba algo en términos generales. La reforma laboral de esta nueva etapa, Milei, tiene aspectos como, qué sé yo, la cuota solidaria de los sindicatos que, sin conocer demasiado, mucha gente puede estar contenta porque dice, total, estos sindicatos, ¿para qué quieren cobrar una cuota? No sé si el argumento debe ser ese o no, pero también el tema de las indemnizaciones, la reducción de indemnizaciones, la suspensión de la ultraactividad. ¿Querés que te vaya enumerando o me das un pantallazo general de cómo ves estos pedidos que están en el DNU 70 de Milei para reformar? Decime. Mira, a ver, claramente es una reforma que abarca la totalidad de las relaciones laborales. El plano colectivo, el plano individual, el ejercicio del derecho de huelga. A ver, claro. Podría centrarle por cualquier dimensión. Lo cierto es que cualquier cuestión que digamos sobre el contenido va a ser secundaria al lado de lo que implica este decreto en términos del avasallamiento de las facultades institucionales del Congreso de la Nación. Si este decreto se consolida tal como fue dictado y no hay una revisión ya sea en el ámbito legislativo, ya sea en el ámbito judicial, lo que estamos asistiendo es a la transformación del Congreso en una figura meramente decorativa, lo cual es un problema que incluso es más serio que lo que puede llegar a ser el contenido de este decreto, que en el ámbito laboral es francamente regresivo. Digo, vos citabas alguna de las cuestiones. Si yo tuviera que poner las dos más complicadas de todo ese combo de reformas, está por un lado la virtual prohibición del derecho de huelga. En muchas actividades se reconoce el derecho, pero se le ponen tantos límites, tantas restricciones, que en la práctica va a ser imposible para muchísimos trabajadores y trabajadoras ejercer un derecho que está reconocido en la Constitución Nacional. Y por el otro lado, la desaparición del concepto de trabajador en relación de dependencia en los pequeños establecimientos de hasta 5 trabajadores. El decreto de necesidad de urgencia dice que no va a haber trabajadores en relación de dependencia, que lo que va a haber son colaboradores que van a facturar, es como si estuvieran inscritos en el monotributo y van a facturar una especie de monotributo reforzado, pero que no van a tener ningún derecho laboral. Eso yo te lo escuché y es terrible. Son trabajadores independientes con colaboradores. Exacto, esto es para establecimientos de hasta 5 personas, donde esto va a haber que ver cómo se acomodan los melones al andar en materia de reglamentación y más, pero en principio, no sería para personas jurídicas y para personas físicas. Es decir, para aquellos establecimientos en los cuales el empleador es una persona física, no una persona jurídica. Pero en esos casos, esos 5 trabajadores que hoy tienen la cobertura de la legislación laboral, hoy tienen todos los derechos laborales, a partir de la vigencia del decreto y a partir de que esto se vaya transformando, no es que el día de mañana un trabajador en relación de dependencia va a pasar a ser colaborador, pero sí su empleador le va a decir, mira, si querés seguir trabajando necesito que renuncies y que pases a ser colaborador porque no me dan los números. Claro, totalmente. Te extorsiona y vuelve a la precarización por el hecho de que el trabajador no quiere perder el trabajo. Va a ser, la opción va a ser perder tu fuente de ingresos. Entonces por ahí te va a decir, yo te sigo pagando lo mismo, pero ya no tenés vacaciones, pero ya no tenés aguinaldo, pero ya no tenés ningún tipo de licencia. Pensemos una trabajadora que queda embarazada, desaparece la licencia por maternidad, desaparece la licencia por enfermedad, te quedás, tenés alguna enfermedad, no podés concurrir a tu trabajo. Tuviste un accidente de trabajo, de vuelta, hay muchas cuestiones que va a haber que pasar, vamos a tener que ver qué pasa cuando se reglamenten muchas de estas disposiciones, pero bueno, en los dos extremos del análisis, me parece que esas son las dos cuestiones más complicadas, incluso más que la reducción de la indemnización por despido, la ampliación del periodo de prueba, la posibilidad de que
se flexibilice la jornada laboral al punto tal de que las jornadas puedan ser de manera ininterrumpida de 12 horas en cualquier actividad. Digo, ahí hay un conjunto de disposiciones que son todas gravísimas. Yo les cité las dos que a mi criterio son las más complicadas, pero tranquilamente podrían ser otras. Decime una cosa, Luis, vos decís, y sujeto a la reglamentación, en realidad esto es yo estoy viendo en el presidente Milei una actitud, una puja, un desafío. Cuando mencionabas al principio, hoy mandó el protocolo de vuelta de antipiquetes ante una manifestación en el centro y demás, pero él ya dijo que si le derogan el DNU, va a llamar una consulta popular. Y si mete estas cuestiones que tienen que ver con políticas, que dicen la cuota sindical, algunas chicanas de este tipo, para generar bronca, la gente termina capaz que apoyando estas medidas. ¿Qué sé yo? Yo soy un ferviente defensor de la herramienta de la consulta popular. No, está bien. Me parece que lamentablemente esta herramienta que está prevista en la Constitución desde el 94, lamentablemente no la hemos usado mucho, diría que no se usó nunca. Sí. Y ahí yo no le tengo tanto miedo. Me parece que si hay algo que sería interesante es debatir esto públicamente. Sí, porque además el estado de ánimo de la gente no va a ser el mejor supuestamente, entonces va a influir, si no baja la inflación va a influir y va a haber despidos, bueno, es otra cosa. Pero además, fíjate que el decreto lo que hace es evitar la discusión. Si vos querés dar una discusión pública, mandás un proyecto de ley al Congreso, y no porque, el Congreso es el ámbito institucional por excelencia para el debate político y de la legislación, pero al mismo tiempo es un ámbito donde, lo vimos en multiplicidad de ocasiones, donde en las comisiones se invita a organizaciones, expertos, en el caso del laboral, por ejemplo, hace no pocos meses estábamos discutiendo la reducción de la jornada laboral, otra época. Obviamente. Pero recordemos, en la Comisión de Legislación del Trabajo iban las cámaras patronales, iban los representantes sindicales, había un ámbito de discusión pública. El decreto rompe con todo esto. Rompe con eso y si sale le genera un aire político a Milei total, ¿no? Absoluto, para seguir mandando todo el DNU, por otra parte, el DNU de todo. Por eso a mí me parece que la figura de la consulta popular no estaría nada mal. Habría que someterlo a consulta popular y dar la discusión. Decime una cosa, es clave lo que decís respecto de que se discutieran estas cosas. Los cambios en las indemnizaciones, inclusive también, me parece que se lo trastorna, decime vos, se lo confunde a propósito políticamente por el tema de hay que reducir las indemnizaciones porque de esa manera se para la industria del juicio. La industria del juicio no tiene nada que ver con que a vos te reduzcan la indemnización que te corresponde, ¿o no? A ver, son tres cuestiones distintas. Por un lado, son tres cuestiones distintas. Sí. Por un lado, el decreto elimina todas las indemnizaciones agravadas por la falta de registro. O sea, hoy, un empleador que tiene a sus trabajadores no registrados tiene que pagar, si despide, una indemnización mucho mayor que la que paga un empleador que tiene a todos sus empleados en regla. Y esas indemnizaciones agravadas se eliminan, con lo cual se premia a aquel empleador que tiene a los trabajadores no registrados. Es una invitación a tener trabajadores no registrados, porque si no hay consecuencias por tener esos trabajadores no registrados, me resulta más barato tenerlos no registrados que registrados. Esto en algunos casos es incluso más problemático, por ejemplo en el caso de casas particulares. La ley de trabajadores de casas particulares preveía una indemnización agravada para el caso del no registro. Y acá se trata de las trabajadoras que están en peor situación y una invitación a no registrar en un sector que tiene niveles de no registro más elevados de todo el mercado de fuerza de trabajo es un problema muy serio. Así que eso va por un lado. Pero esto no es la reducción de las indemnizaciones. No, claro, te entiendo. Es la eliminación de los agravantes. No, y además la pérdida de derechos, concretamente, también. Pero al mismo tiempo, la ley prevé modificar la base de cálculo para la indemnización por despido de los trabajadores, de todos los trabajadores, también de los que están registrados. Y ahí es donde hay una reducción de la indemnización por despido, por ejemplo, porque no se van a tener en cuenta los bonos que se cobran por única vez. A ver, para que sea una idea. Claro, exactamente, los bonos y el aguinaldo tampoco se lo tiene en cuenta para la indemnización. Eso tampoco se lo va a tener en cuenta. Entonces, ahí te baja la base de cálculo y eso hace que la indemnización por despido sea menor. Vuelvo al tema del derecho. ¿Del juicio? Sí.
Decime, Este decreto es una invitación a litigar laboralmente. Va a ser una explosión de reclamos judiciales, Claro, porque básicamente es un al decreto contrario. tan inconstitucional que va a originar miles y miles de reclamos. Claro, exactamente. Oye, decime, respecto al derecho de huelga, es por el tema de que se crean, enumera una serie de servicios esenciales, servicios de importancia trascendental. Son tantos los servicios de importancia trascendental que ningún trabajador puede parar, digamos, con ese criterio. Acá está bien hacer esa distinción entre servicios esenciales y actividades de importancia trascendental. Es una cuestión técnica, pero que es importante. Sí. Servicios esenciales, que son aquellas actividades en las cuales es razonable poner alguna restricción importante al ejercicio de la huelga. Pensemos los trabajadores de una planta nuclear. Claro. No pueden hacer una huelga y no ir y, bueno, bajo la palanca y me voy a mi casa porque estoy en mi Completamente. Es razonable. Y eso tiene que ir acompañado de mecanismos compensatorios que le permitan a esos trabajadores tener formas de reclamo que no sean estrictamente ir a la huelga. Pero eso ya existe en la actualidad. Esto ya existe. Lo que pasa es que lo que hace el decreto es poner una vara muy alta de servicios que tienen que garantizarse durante la huelga. Es decir, en los servicios esenciales el decreto establece que quien vaya a la huelga tiene que garantizar el 75% de lo que es el trabajo en un día normal, lo cual es prácticamente prohibir el derecho de huelga. Pero en esas actividades de importancia trascendental, ahí es donde entra todo el resto. Porque los servicios esenciales son muy poquitos, pero las actividades de importancia trascendental son casi todas. A tal punto que, por ejemplo, entran todos los sectores ligados a la exportación. Lo que digas, la hotelería y la gastronomía. Van al paro los gastronómicos, tienen que garantizar como mínimo el 50% de lo que es el trabajo en un día normal. Eso implica prácticamente prohibir, quitarle todo efecto práctico a la huelga, pero además se faculta a los empleadores a despedir con causa a los trabajadores que no cumplan con estas previsiones. Decime una cosa, Luis. Sí. Decime una cosa, y respecto del tema de la ultraactividad, este es un tema que a la Secretaría de la CTA por supuesto le interesa mucho, pero mencioname dos temas. Uno, el tema de la ultraactividad, y otro, el tema de la cuota sindical, que te lo pregunto porque está considerado como que ¿por qué cobran una cuota sindical en un convenio colectivo de trabajo y el sindicato se tiene que mantener también? O no, quizá sea un abuso y está bien que lo deroguen. Decime las dos cosas. Las cuotas de solidaridad, que son las cuotas que establecen los convenios colectivos de trabajo, no son las cuotas de afiliación. Hay que distinguir, una cosa es la afiliación sindical, otra cosa son las cuotas que pagan en general los trabajadores y trabajadoras no afiliados que se benefician por la firma del convenio colectivo de trabajo. La lógica detrás de ese argumento es las paritarias se aplican a todos los trabajadores y trabajadoras, no solo a los afiliados del sindicato. Si vos te vas a beneficiar con un aumento de sueldo, aunque sea nominal, aunque esté por debajo de la inflación, y ese aumento fue producto de la intervención de la organización sindical, tenés que aportar algo que tiene que ser un porcentaje de un aporte que sea menor al de la cuota de afiliación. Habitualmente, si se puede ver, esto es parte de la dirigencia sindical de Argentina, que siempre está pensando, bueno, les aclaro que esta discusión existe en todo el mundo. Es una discusión que cada tanto se plantea en la Organización Internacional del Trabajo. En Estados Unidos, hace un par de años ya están discutiendo, ha habido incluso fallos de la Corte Suprema en Estados Unidos vinculados a este tema. No es una particularidad de nuestro modelo sindical. Podemos discutirlas, obviamente. En algunos casos te diría que yo no las veo muy justificadas, en otros casos sí. Hay una multiplicidad de matices. Pero de vuelta, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, se da en prácticamente todo el mundo occidental, y me parece que tiene muchos matices que este decreto virtualmente las elimina. Y en el caso de la ultraactividad, hay que distinguir, de acá lo que hizo el decreto fue mantener la ultraactividad para algunas cláusulas de los convenios colectivos de trabajo, las que se refieren a condiciones de trabajo, jornada, salarios, licencias, y eliminarla para todas las cláusulas de los convenios que no tienen que ver con las condiciones de trabajo, que son muchas. Por ejemplo, la cantidad de delegados en un establecimiento. Entonces, cuando esto entre en vigencia, hay muchas actividades que van a ver, en la práctica, van a sufrir una disminución de la cantidad de delegados que tienen los trabajadores en un establecimiento,
porque lo que regulan los convenios colectivos de trabajo suele estar por encima del mínimo legal. Entonces, ese es uno de los cambios. También van a quedar sin efecto, por ejemplo, las bolsas de trabajo que existen en muchos convenios colectivos de trabajo, todas las comisiones de seguimiento, comisiones de seguridad e higiene, todo eso corre el riesgo de caerse porque son cláusulas que no son ultraactivas, según el texto del decreto, y que no tienen que ver con condiciones de trabajo directamente. Luis, la verdad que fue un gusto escucharte, es un gusto escucharte, en serio, sabes mucho del tema y te agradezco muchísimo la participación en el programa. Te vamos a llamar porque vamos a estar todos con una misiadura total, así que te vamos a llamar. Dale, no, en serio, te agradezco muchísimo. Luis Campos, gracias, muy amable, gracias por todo. Salud. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, estuvo en Trabajadores y Empresarios. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, hablamos recién del tema de que el presidente Milei estaba dispuesto a hacer una consulta popular sobre el tema de el caso de que el DNU no se cerrara, no fuera derogado, digamos, o por el Congreso o por la justicia. Pero también generó este megadecreto que no había sido convocado en las sesiones extraordinarias. Tiene que ver con una batalla personal de Milei para imponer su poder. Y bueno, eso es lo que queremos transmitir, y esto es lo que queremos comentar en este comentario político que voy a hacer ahora. En Trabajadores y Empresarios, la columna política y sindical de Luis Laugé. Bueno, me parece que el presidente Milei está tentado y tiene toda la legitimidad y acaba de ser elegido presidente. Para mí, saben ustedes que para mí la primera vuelta fue fundamental. No me gusta el sistema, así como no me gusta las PASO, tampoco me gusta el sistema de segunda vuelta electoral, porque es tirar una moneda y puede ganar uno igual otro por un voto o por más, pero se dirime entre dos personas cuando hubo mucha representación. Tiene que haber otra discusión. Se gana con varios candidatos y el que tiene más porcentaje gana, y se terminó. Es un vicio que me parece que va a tener que ser eliminado. Pero tiene todo un poder legal, legítimo, y tiene el apoyo de la gente, apoyado por ejemplo, por actitudes como la de este Congreso que se despertó de la modorra y ahora quiere dar de baja un DNU presentado por Milei, que en las formas está mal porque lo presenta presenta una cosa muy amplia en un solo texto, podría haber mandado varios proyectos, pero de todas maneras se están sacando la modorra los legisladores y todavía no saben si lo van a votar. Es decir, que la expectativa de la oposición está puesta en la justicia, y hay que ver que la justicia qué dice o no. Ya este tema lo hablamos. Ahora, Milei, al margen de sus convicciones y de que políticamente tiene que aprovechar este momento, porque encima tiene minoría en la representación parlamentaria, y quiere imponer su poder constitucional, también debería ser negociador y entender que acá, a partir de enero, empieza otra historia, con una herencia complicada, sobre todo a nivel inflacionario, pero que se puede agudizar todavía más suprimiendo el tema de los subsidios, vendiendo empresas del Estado a troche y moche sin ningún tipo de problema, sin regulación respecto de la actividad privada que él tanto ama. Es decir, confiar solamente en los
los privados para que gobiernen, no. Nosotros votamos a Milei para que él gobierne junto con el Congreso y no para que gobierne las empresas privadas. Tiene que haber un aspecto de regulación y tiene que haber una negociación. Para mí, Milei puede ganar esta batalla. Yo creo que el DNU puede entrar en vigencia concretamente, aunque después se suspenda más adelante, como decía Duarte, pero el camino lógico, aunque hoy se ve muy difícil, sería el diálogo. El diálogo es un diálogo que nosotros vamos a tener con nuestros oyentes desde Trabajadores y Empresarios. Este es el último programa del verano. Veremos en marzo si iniciamos un nuevo año con nuestra presentación y nuestro programa periodístico y en esta radio que tanto queremos. Hasta la próxima. Javier Martínez en la operación técnica, como siempre, Leandro Laugel en la producción periodística. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Gracias por todo. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.